Bueno, tengan buenas noches, alumnos de Teoría General del Proceso. Seguimos en esta complicación del COVID y seguimos por este medio tratando de generar alguna actividad académica para tratar de cumplir con todo lo que nos exige el programa. Ya nosotros vamos terminando, estamos desarrollando aún la prueba, nos falta hablar un poco de la sentencia y de los recursos, pero esta es la tercera clase relativa a la prueba. Ya hemos dejado en claro en cuanto al estudio de la prueba que va orientado a comprender las generalidades del derecho probatorio como parte esencial del derecho procesal. Este tema es de lo más relevante que puede existir dentro de lo que es toda la teoría general del proceso, porque es sobre la base de ellos que se construye lo que es el hecho ante el juez para establecer en él una verdad o una falsedad, dependiendo de la óptica en que se vea, de acuerdo a la parte que acusa o a la parte que demanda, como a la parte que defiende. Es decir, nosotros hemos estudiado, por ejemplo, que a través de las excepciones se puede establecer, decir, si se está reclamando en materia privada el pago de una deuda y se tiene un documento mediante el cual se pueda establecer, se pueda probar documentalmente de que esa deuda ya ha sido cancelada, ya ha sido pagada, y a través de una excepción de previo y especial pronunciamiento de naturaleza perentoria se le pone fin anticipado al proceso, o si bien se oferta como elemento probatorio y eso se discute en cuanto a su legalidad allá en el juicio, y sobre esa base el juez deberá de tomar una decisión para resolver el caso. Vean, entonces esto es sumamente relevante, la cuestión relativa a la prueba en los diferentes aspectos. Como lo hemos dejado ya en claro, la prueba tendrá como fin el lograr el convencimiento del juez, el llevar al juez que a través de la prueba pueda construirse una idea, y sobre la base de su conocimiento, de su pericia, pueda tomar una decisión sobre ese conflicto. Acuérdense ese tema que nosotros comenzamos estudiando en la teoría general del proceso, el tema del conflicto, que eso será lo que va a resolver el juez. De tal manera que, adelantándonos a esto, sobre la base de la prueba, el juez va a poder dar una sentencia mediante la cual le va a poner fin al proceso, de manera general. Esa es la regla general. La excepción es que el proceso pueda terminar anticipadamente por cualquier otra circunstancia y de la naturaleza que sea. Pues bien, vean la trascendencia o la relevancia de la prueba. Primero, ¿qué es lo que se pretende probar? Lo que se pretende probar son los hechos. Ya nosotros hemos hablado de la relevancia de los hechos, de establecer a través de aquellas circunstancias relativas al cómo, cuándo, dónde, quién, etcétera. Toda esa serie de preguntas que deben de responderse, que componen lo que es el cuadro fáctico de cualquier naturaleza del derecho, llámese familia, llámese civil, llámese laboral, llámese mercantil, llámese penal, llámese constitucional. Es decir, si usted va a plantear un habeas corpus a favor de una persona, debe decir usted, mire, tal día, a tal hora, tal persona fue privada de su libertad en tal lugar por la autoridad tal, para saber quién es la autoridad a la que va a demandar en el habeas corpus, saber quién es la persona que está siendo violentada. Entonces, ese hecho es lo que debe de probarse, eso es lo que debe establecerse. Otro ejemplo, en un acto de violencia intrafamiliar, aquello era constitucional, esto es familiar. Estoy ilustrando en los casos hipotéticos fácticos en los cuales debe operar, o cómo debe, qué es lo que debe probarse, más bien dicho, que es el hecho. Pues bien, en un caso de violencia intrafamiliar, tal día, a tal hora, en tal lugar, a fulano llegó y le dijo esto y esto a fulana, o incluso la golpeó y se siente ofendida, y era el compañero de vida, era el esposo, era el hijo.
se establece la relación familiar y con eso se tiene. Pero hay que delimitarlo, no se puede dejar abierto. Ese es el punto sobre el cual el tribunal o el juzgado será que resolverá el conflicto sometido a su conocimiento. Y para ese punto, la persona que demanda, la persona que acusa, deberá precisar esos hechos. Y esos hechos son los que se van a someter al juicio. De esos son los que va a conocer el juez. No va a conocer de otros hechos, será de esos, ¿verdad? Que por ejemplo en materia penal pueda conocer simultáneamente por acumulación de causas, como en otra naturaleza, de varios hechos en un mismo proceso, es una circunstancia de naturaleza procesal, ¿verdad? De naturaleza procesal. Pero bien, ubiquémonos en esto. La prueba servirá para establecer los hechos que han sido acusados, ya lo hemos dejado claramente en cuanto a lo que es el objetivo o la finalidad, ya lo hablé en las dos clases anteriores. En esta me interesa sentar algunas circunstancias propias, dejar por sentado unas circunstancias propias de los elementos probatorios, los diferentes elementos probatorios en cuanto a sus falencias y sus fortalezas dentro del juicio. Entraremos de lleno entonces. ¿Qué sucede? Tenemos diferentes tipos de prueba, ya lo abarcamos. Hicimos una clasificación en la clase anterior, pero nos vamos a referir a tres elementales, independientemente de la calificación de cómo puede ser que eso más adelante podremos hacer un enunciado general de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la misma jurisprudencia, pero retomando estas herramientas o estas instituciones, más bien dicho, hablaremos de, digamos, lo que pragmáticamente conocemos dentro de los elementos probatorios en el desarrollo de un juicio. A ver, veamos los relevantes. El más falible, el elemento probatorio más falible, el testimonial. ¿Pero qué es el testimonio? Es venir y rendir una declaración ante el juez, porque acuérdense, el juicio es oral y público, y como el juicio es oral y público, los elementos probatorios, ¿a dónde se reproducen? En el juicio, ante el juez. Y es al juez al que pretendemos convencer, al que pretendemos hacer llegar a una realidad, ¿verdad? Con el objeto de descubrir una verdad real, le llaman unos, otros le llaman una verdad procesal. Yo soy de la opinión de que es una verdad procesal porque la real es un poco complicada, pero la verdad procesal, esa se construye a través del principio de legalidad, el que sustenta los diferentes elementos probatorios que regula cada uno de las leyes procesales. Bien, hablamos del testimonial. El testimonial es aquella persona que viene ante el juez y le expresa haber presenciado ese hecho porque fue en contra de él directamente, porque puede tener la dualidad de ser también calidad, de ser víctima, de tener esa calidad de víctima, aparte de ser testigo. Entonces se fortalece en esa dualidad. Digamos, enfoquémoslo de manera general. ¿Qué sucede? Esta persona viene y le cuenta al juez las circunstancias. Una de las falencias es que es una prueba completamente parcial. ¿Por qué es parcial? Porque es la posición propia y es su naturaleza, la posición propia de la víctima, ¿verdad? La posición propia de la víctima, quien manifiesta que se considera ofendida por esta o aquella circunstancia. Esa figura permite de que tenga esa debilidad, porque al poder ser atacada, o tratar de ser desvirtuada a través de los principios procesales, como es aquel que va orientado a poder interrogar la parte contraria o la parte demandada o la parte acusada a la misma víctima, porque al final la verdad real, esa sí la conocen ellos, lo que son el demandado y el demandante, la víctima y el acusado. Ellos sí conocen la realidad, el hecho real, ¿verdad? Y el juez tiene que construirlo y a través, repito, de los elementos que la ley
legalmente establece para que sean probados en el juicio, a través de esos elementos podrá tenerse por acreditado en el mismo. Eso es relativo a la prueba testimonial, esa falencia. El testigo puede venir y decir muchas cosas. Y hay diferentes testigos. Está el testigo directo, el testigo accidental, el testigo indirecto. Imagínese usted en lo más común o cotidiano, en un acto de un hecho delictivo, una persona, la víctima, dice, mire, fíjese que tal día, tal hora, en tal lugar, una persona de estas y estas características se subió al bus y me robó mi dinero, me acababan de pagar, me robó $150, salió corriendo, iba con rumbo a X lugar, al parque infantil, y entonces se lo dice a los policías, y los policías, venga, acompáñanos, y le vamos a dar seguimiento, tal vez lo vemos. En el camino la víctima dice, mire, ese que va ahí es. Los policías se detienen, lo requisan y le encuentran $150, le encuentran los documentos de la víctima y algo otras cosas personales de la víctima, tal vez hasta su teléfono celular, que sería parte del robo. Y eso lo manifestó en su momento la víctima. Pues bien, los policías no vieron el hecho directo de la comisión del delito, no lo vieron. Pero al momento de registrar, esos testigos esos agentes policiales en su calidad de testigos dan fe, ¿verdad?, de haber registrado de acuerdo a su función constitucional y legal, dan fe de haber podido registrar a esa persona bajo los parámetros legales que la ley establece y que le encontraron los objetos que eran propiedad de la víctima, quien de manera espontánea lo señaló. La víctima lo señala, ellos lo registran, le encuentran el dinero que la víctima dice y le encuentran también los objetos que la víctima dice, incluyendo sus documentos, su DUI, su NIT, su tarjeta del seguro, etc. Le encuentran todos sus documentos, hasta su carnet de abogado, hasta eso le encuentran. Entonces, ¿qué sucede? No hay ninguna duda, aunque ellas no presenciaron el hecho, de manera indirecta sí dan fe de una parte elemental que nos lleva a inferir de manera indirecta, como prueba indirecta, de que los objetos que la víctima minutos antes dijo se encontraron en posesión de él. Entonces esa es una de las maneras más fáciles para poder establecer esa circunstancia. Una cuestión accidental, hay una negociación de un préstamo entre X y Y de repente X le dice a Z, mira, fíjate que tengo que ir a hacer algunas diligencias, ¿me acompaña? Sí, le dice, y se van, y resulta de que dentro de las diligencias que van a hacer llegan al bufete de un abogado, ahí hay un documento de un mutuo y hay que firmarlo y lo leen, ¿verdad? Dentro de las formalidades que se exige de acuerdo a la ley del notariado, se lee el documento y ahí está X, está Y, está Z, está el notario, y bueno, el notario da lectura y que le hace un préstamo de $10,000 y todo queda documentado y que ambos lo firman. Sin embargo, dice que se entregó y todo eso, pero la persona nunca vio que se entregara el dinero, porque después se dio cuenta o se enteró de que el dinero ya había sido entregado, que el documento era la formalización de ese préstamo para respaldar esa cantidad de dinero que se había erogado en calidad de mutuo. Entonces, si bien es cierto, no vio la expedición, pero de manera indirecta da fe de que acompañó a la otra persona para poder firmar el documento, ¿verdad? Entonces, el notario se convierte en un testigo. Ojo, hay una circunstancia relevante, porque el notario da una fe pública notarial. Entonces, eso se sustenta bajo el principio de la fe notarial, que ese documento hecho ante el notario tiene la suficiencia autónoma. Entonces no se requiere tanto la presencia del notario, porque se ofrece como prueba documental, ya lo vamos a hablar más adelante, el documento, la escritura de mutuo, y entonces eso está más que sobre lo que pueda venir y decir el notario, porque ya está plasmado ahí. Entonces es una cuestión circunstancial.
¿Qué sucede en esto? Es una cuestión de valoración y de pertinencia en cuanto a la prueba acumulada. No tiene sentido de que el juez, fíjense bien, de que el juez calificador, al momento de valorar la prueba que se va a desfilar en juicio, venga y diga, bueno, admito como prueba testimonial al notario y admito como prueba documental al, el testimonio de la escritura pública del mutuo. No tiene ningún sentido, de acuerdo a la misma ley del notariado. Y esa es una cuestión que debe de conocerla usted para poderla alegar en su momento. Poderla alegar en su momento. En el sentido que usted vaya planteando sus argumentos. Pues bien, ahí tenemos nosotros ya dos ejemplos, básicamente dos ejemplos. Ya voy a detallar la situación relativa a la prueba documental. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros hablábamos en la clase anterior también de los medios de prueba y decíamos que son la expresión o fuente de prueba, se refiere a un concepto extrajurídico, a una realidad anterior al proceso. Los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos y solo existen en el proceso en cuanto en él nacen y se desarrollan. Es decir, el medio probatorio es ideal, surge obviamente antes del proceso porque ello sirve para iniciar el proceso, ¿verdad? Ello sirve una actividad mínima en la demanda, en la acusación, para establecer de que los hechos que han sido acusados existieron, se dieron, ¿verdad? Entonces eso es importante, eso es importante. Decía, la prueba testimonial es la más falible. Por esa circunstancia, el pensamiento humano puede variar, el tiempo que pasa hace variar las circunstancias relativas a la brillantez en cuanto a la existencia de los hechos. Entonces, ¿qué sucede? Debe tomarse en consideración que puede variar de acuerdo al tiempo. Imagínense un caso, se tarda 10 años en que se conozca. Se tarda 10 años en que se conozca, que se haga el juicio. ¿Y qué sucede con eso? 10 años después, ¿usted cree que una persona pueda tener lucidez para poder brindar la información sobre el hecho que se investiga? Es una cuestión complicada, porque pueden haber un montón de circunstancias relativas al proceso mismo, a la dilación del proceso mismo, o a factores externos o exógenos. ¿Qué sucede? Imagínese usted una persona que es el testigo principal y por X o Y circunstancia murió. Y digamos que nunca se le recibió un anticipo de prueba por esa circunstancia. Nunca. De repente le dio un paro cardíaco y se murió. De repente le dio COVID y fue a parar el sistema público y se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es una cuestión meramente complicada, ¿verdad? En cuanto a eso. A ver, hagamos el enfoque ahora entonces en cuanto a otro elemento probatorio, el elemento documental. El elemento documental, como el pericial, persisten en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Se pueden deteriorar y pueden desaparecer porque agarró fuego el archivo donde se encontraban o por la circunstancia que sea. Igual pueden desaparecer, tienen esa falencia, pero lo que se plasma en el documento es muy probable que eso siga manteniéndose. Ahora, con los nuevos, las nuevas ideas relativas a la tecnología, ahora hay muchas cosas que se archivan en aparatos tecnológicos y ahí se van almacenando.
tienen una mayor capacidad de almacenaje, se disminuye la cuestión relativa a tener tanto libro, tanto documento físico y se respalda en eso. Pero nosotros por ahora estamos un poco atrasados en cuanto a la utilización de este tipo de herramientas. O sea, necesitamos más instrumentos legales para poder llegar hasta ahí. Pero como les decía, bueno, la prueba documental, a través de informes, a través de documentos, como lo mencionaba anteriormente, da un respaldo y tiene que ser vinculante al hecho. No hay ningún problema sobre eso. Entonces nosotros ya enfocamos o tenemos abarcado dos elementos probatorios, como es el testimonial y como es el documental. En el ejemplo que plasmaba de lo que es el robo, en donde tenemos una prueba de una víctima y su declaración testimonial, pues los policías deben dejar plasmado en un acta de captura la actividad que realizaron para detener a esa persona. Y ojo, en esa acta de captura debe plasmarse mínimamente lo que es un fáctico, un hecho. Y eso es sumamente relevante. Bien, se plasman el acta de captura, la firman y ellos dejan constancia de lo que le decomisan a la persona y por qué fue que procedieron de esa forma, dónde procedieron, cómo procedieron, lo que debe ser consecuente. Ojo también, eso nos da un sustento en cuanto a la incriminación, que se hace de la persona que ha cometido un hecho. De esa manera se lleva el caso hasta el juicio, y de tal manera que lo que se dijo allá, lo que la víctima en un primer momento le dice al policía, esa historia persiste en el tiempo hasta llegar al juicio, y eso que denunció la persona o que dio como noticia crímenes a la agente policial in voce, que resulta, eso es lo que se va a probar en el juicio al juez. Eso es lo que se va a hacer. Bien, ahí encontramos prueba documental, un expediente clínico, un informe bancario, una certificación de partida de nacimiento, una certificación de partida de matrimonio, una certificación de partida de defunción, cualquier tipo de documento. Ahí es un mar completo en cuanto a eso, que debe cumplir solamente los requisitos que sobre la base de la ley se tienen. Bien, vámonos al otro punto, la prueba científica. La prueba científica se dice, o pericial, se dice que es la más objetiva de todas las pruebas. Veamos. Hay una duda en cuanto a ese documento que se hizo ante un notario y se dice de que ese documento es falso, de que esa firma es falsa. Es decir, el documento en su contenido es íntegro, pero la firma es falsa. Bien, ¿qué sucede? Acuérdense, hablamos nosotros de lo que es la fe notarial. No deben olvidar ese punto porque es una cuestión de ley. Acuérdense, ya dejamos en claro que el derecho no se prueba, lo que se prueban son los hechos. Y esa cuestión es relativa a derecho. La fe pública notarial está regulada en la ley del notariado, ¿verdad? Entonces, ojo, si se plantea, o sea, hay un cuestionamiento sobre la legitimidad de ese documento, porque se dice de que los documentos, la firma es falsa, ¿qué sucede? Bueno, se requiere de una pericia para compulsar esa firma y decir de que esa firma es falsa. Será un perito que realizará todas las diligencias pertinentes a efecto de practicar o realizar su pericia, en la cual nos podrá decir si esos rasgos morfológicos corresponden a X persona o no. Esa es la trascendencia de la prueba pericial. Entonces, vean qué importante se vuelve este elemento relativo a la prueba científica. Está de moda, por ejemplo, en el derecho de familia. Mire, yo niego que este sea mi hijo.
Bueno, está bien, vámonos a una prueba científica, una prueba de ADN, sangre de la mamá, sangre del papá, sangre del hijo, la prueba de ADN y la ADN dice 99.99999%, entonces es el hijo y debe entonces de cumplir con sus obligaciones familiares, Entonces, esto para que vean, eso no es exclusivo de materia penal, eso es en todo. Están en la disponibilidad. Contamos nosotros, por ejemplo, con el Instituto de Medicina Legal, contamos con la División de Policía Técnica y Científica de la PNC, que son instituciones que coadyuvan en la administración de justicia, apoyan para efecto de aclarar estas circunstancias que requieren de un apoyo meramente científico. A ver, ¿qué tenemos nosotros entonces? Hablamos de los principios de la prueba y hablamos de la prueba, de cómo debe de ser valorada. Eso, un pequeño pincelazo. De acuerdo a las reglas. La prueba debe ser valorada a través de la lógica, la experiencia común y la psicología. Debemos de prepararnos, los que ejercemos alguna actividad jurisdiccional, debemos de prepararnos en conocer el pensamiento del hombre de a pie, del descalzo, del común, ¿verdad? Para poder resolver los casos que se someten a nuestro conocimiento y poder darle aplicabilidad. Utilizar el sentido lógico de las cosas es sumamente relevante, y la experiencia que se pueda tener. El legislador considera 3 elementos fundamentales y los plasma dentro de las leyes para poder valorar la prueba: la lógica, la experiencia común y la psicología. A eso se le llama sana crítica. ¿Por qué pondera estas circunstancias? Porque aquella prueba tasada quedó en un segundo plano, quedó para la historia, y se vuelve más relevante este mecanismo para poder valorar la prueba, porque le da la libertad al juez, y es razonable, porque fíjense, esta herramienta es vital para que el juez pueda resolver, porque contrario al juez, que es un juez de derecho, está el juez de hecho, que en materia penal es el jurado, para poder resolver las cosas que se someten a su conocimiento. Debe dejarse en claro de que el jurado no da razones de aquello que resuelve. Sin embargo, el juez de derecho sí debe de dar por sentado o razonado del por qué resuelve en este sentido o en aquel, por qué absuelve o por qué condena. Entonces es elemental de que él conozca, tenga un sentido de la vida, y dentro de ese sentido de la vida tenga un amplio espectro de comprensión desde la perspectiva lógica y desde su experiencia como ser humano, del que tenga la capacidad de conocer la realidad del día con día en la calle como el ciudadano, porque esos son los casos que llegan ahí, ¿verdad? Y que tenga la pericia de poder identificar el caso sobre la base de la psicología, sobre la base de un análisis pequeño, tal vez no acabado, porque no somos psicólogos, los abogados no somos psicólogos, somos abogados, pero necesitamos, como nos toca resolver los casos de las personas, porque el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana, entonces nos compete resolver las situaciones o los conflictos que se dan entre las personas. Entonces debemos mínimamente tener una base relativa a la psicología para poder entender el comportamiento humano, y de esa manera que nuestras resoluciones sobre la base de las pruebas que se someten a conocimiento del juez para construir en él una verdad sean lo suficiente. Entonces, espero que les quede claro este compendio. Cualquier duda sobre esto, igual está mi canal en YouTube, Ray Delgado. Ahí va, pues pueden hacer sus comentarios a través del aula virtual o a través de mi correo electrónico. Ustedes ya lo conocen, pueden hacerme sus comentarios y yo con el mayor de los gustos les voy a responder a ellos.
Ha sido un gusto para mí. La próxima clase, el próximo video será relativo a la sentencia. ¿De acuerdo? Bueno, pasen buenas noches. Este día es, veamos, 5. Tuve problemas para subir la clase el día de ayer. He podido grabar el video hasta ahora, este día 5. Pero igual que sea muy fructífero para ustedes. Buenas noches.